Bien, continuamos entonces. En el archivo hay 4 ejercicios más. Yo les pido que intenten desarrollarlos. El- Vamos a hacer extractos de algunos, ¿ya? Para poder ver varias situaciones, porque si no nos vamos a quedar con un ejercicio o dos y la idea es que tengan un panorama más completo, ¿no? Entonces voy a compartir nuevamente la pantalla. Si hablamos de problemas extensos, el número 2 es así. Vamos a desarrollar un par de puntos nada más del problema 2, sobre todo la parte C, ¿no? Vean ustedes. Dice la instalación trifásica a 3 hilos mostrada en la diapositiva número 4. Esta es la 3. Ahora tenemos una instalación trifásica. Antes de seguir leyendo el texto, veamos lo que tiene, ¿no? Fases RCT. Tenemos 1, 2, 3, 4 cargas. La primera de ellas, que es donde estoy colocando el- el puntero, corresponde a este triángulo, ¿ya? A este triángulo. Ahora, en este triángulo se tiene la siguiente indicación, ¿no? La carga 1 consta de una impedancia inductiva de 36 más J27 ohmios por fase. Y por eso que ustedes en el triángulo ven que está el símbolo de un inductor y un resistor, ¿no? En los 3 lados del triángulo. 36 en la resistencia, 27 en la reactancia. En la reactancia inductiva o en lo simple, para llamarlo en sencillo, al reactor, ¿no? De modo que la carga 1 es este triángulo. Aparte de ello, aguas arriba. ¿Ya? Aguas arriba es un término que se utiliza en ingeniería, tanto en la parte de fluidos como en la parte eléctrica, ¿ya? Para dar a entender lo que hay antes de un elemento, tomando como referencias el sentido, ya sea de un flujo o de una corriente. En este caso, si la carga es la que está dibujada como esta conexión en delta de la impedancia inductiva, lo que está antes, en el sentido de la corriente, es, son estas 3 impedancias inductivas netas, ¿no? Puras, de J7 ohmios cada una. Eso quiere decir de que lo que se está representando a través de estos reactores es la reactancia de la línea, pero que corresponde únicamente al suministro para la carga 1. Esta es reactancia de línea exclusiva para la carga 1, ¿no? ¿Por qué? Porque no está en las líneas principales, que son las que están acá arriba. Antes de este conjunto carga 1 más reactores, tenemos justamente antes un interruptor D1 que está abierto. Luego en la carga 2 pueden apreciar un banco de capacitores, también conectado en delta, como en el caso de la carga 1, pero acá únicamente nos dan el dato de la potencia reactiva total, 5000 volamperes reactivos, total. Entonces por fase habrá 5000 entre 3, ¿no? En delta. Luego, como carga 3, no se trata de una carga trifásica. En los casos 1 y 2 sí son cargas trifásicas porque están conectadas a las 3 líneas. Sin embargo, la carga 3 no. Está conectada a la línea R y S. De tal manera que la carga 3 se constituye como una monofásica. Una carga monofásica.
Basta que se encuentre esta y que las otras dos estén conectadas, por más balanceadas que estén las dos de la izquierda, la 1 y la 2, para que el ingreso de la carga 3 haga que toda la red sea desbalanceada. ¿Cuál es el dato de la carga 3? Tiene esta impedancia 3, 50 ángulo 36,87. Y luego tenemos la carga 4, que también es desbalanceada. Tenemos dos inductores, dos reactores y una reactancia capacitiva dispuestas en triángulo. Para las tres cargas, aguas arriba, hay un interruptor de 1, de 2, de 3 y de 4. Luego eh, tenemos por acá especificada una corriente sub R, que seguramente en el texto se va a mencionar alguna información sobre esta corriente, que corresponde a la fase R que ingresa a la carga 4. Aparte de estas cargas, se tiene para el lado proveniente del suministro dos batímetros, P1 y P sub 2, y un amperímetro, A sub R. Tal como están dispuestos los instrumentos, este amperímetro A sub R mide la corriente de la fase R, la corriente de línea. Y dado que está al inicio, entonces este amperímetro va a ser el resultado de la suma de las cargas que se encuentren conectadas en su momento. ¿Por qué? Porque ahí en el texto nos indica de que hay una secuencia de conexión. De modo que este amperímetro va a corresponder a la lectura de la corriente de la fase R que nos pidan en su momento. Luego está el batímetro P sub 1, cuyo valor, y vamos adelantándolo ya, de manera por lo menos cualitativa, ¿no? La lectura de este batímetro P sub 1 va a ser igual a la parte real de la potencia compleja conformada por el voltaje RT, ven ustedes acá la marca, y donde termina la bobina voltimétrica de este batímetro, ¿no? Va a ser igual al voltaje RT por la conjugada de la corriente R. Bien, entonces la parte real del producto del voltaje RT por la conjugada de la corriente R va a ser igual a la lectura de este primer batímetro. Asimismo, la lectura del batímetro 2 va a ser igual a la parte real del producto de la tensión ST, está acá, ¿no? En este orden, ¿no? ST, por la conjugada de la corriente de la fase S, ¿no? Parte real. Bien, entonces veamos lo que dice el texto. La red trifásica tiene una tensión simétrica de secuencia positiva, es decir, RCT, ¿no? De 380 voltios de tensión compuesta, es decir, tensión de línea, ¿no? Tensión compuesta, recuerden que en la teoría vimos de que es lo mismo que tensión de línea. Y 50 Hz. Esta frecuencia no implica en los resultados fasoriales, sino en la expresión en el dominio del tiempo, ¿no? A no ser que por ahí se pida una capacitancia, ¿no? Y ahí sí habría que determinar la velocidad angular, que sería 2pi por 50. Pero en este caso no es así. Este es un dato que no se va a utilizar. Referencia de fases, voltaje Rn. Eso significa de que el suministro tiene origen de estrella, como conexión a estrella. Si la tensión de línea es 380 y nos indica que la referencia es el voltaje R versus el neutro, entonces ese voltaje
la línea R con el neutro va a ser igual a 380 entre raíz de 3 ángulo 0, ¿no? Porque es la referencia. Esa va a ser la referencia. La referencia. El punto A dice, inicialmente se cierra el interruptor de 1. Calcular la lectura de los voltímetros 1 y 2. Es decir, en el apartado A únicamente está conectada la primera carga que es balanceada, pero tenemos acá las reactancias, ¿no? Luego, en el punto B, estando cerrado de 1, se cierra a continuación de 2. Es decir, ¿no? Están cerrados de 1 y de 2 y por consiguiente están conectadas las cargas 1 y 2. ¿Qué nos piden ahí? Calcular la lectura del amperímetro y el factor de potencia con el que trabaja el conjunto de las cargas 1 y 2. Si nos pide el factor de potencia total, habrá que determinar la potencia reactiva total y la potencia activa real, ¿no? Con eso podemos hallar el factor de potencia. Luego en el apartado C, en la situación anterior se desconectan los condensadores y se cierra el interruptor de 3. Es decir, solamente están cerrados D1 y D3. D1 y D3 están cerrados. Solamente está conectada la carga 1 y la carga 3 monofásica. Calcular así la lectura de los batímetros 1 y 2. Vamos a hacer la A y la C. Ya, pero revisemos lo que piden en la D. Se abren los interruptores D1 y D3, es decir, que quedan fuera de servicio las cargas, y se cierra solamente el interruptor D4, de la carga 4, que es la que está al final ya, ¿no? En la cola. Se sabe que esta carga no consume potencia activa ni potencia reactiva. Es decir, al final las potencias se anulan. Y además que el amperímetro de la fase R señala una lectura de 38 raíz de 3 y que esta corriente, la de la fase R, está en fase con la tensión compuesta, voltaje RS de la red. Están en fase, tienen el mismo argumento. Bajo estas condiciones, nos piden calcular los valores de las impedancias A, B y C. Estas tres porque no tienen un valor, ¿no? De modo que bajo estas condiciones de la parte D hay que determinar las tres impedancias. Bien, vamos a resolver la parte A y la C porque quiero que vean cómo se trata cuando se tiene una carga monofásica. Ya, entonces, pero para resolver la C hay que hallar la A. Ya, vamos a hacerla rápidamente. Nos pide la lectura de los voltímetros 1 y 2, ¿no? Bajo las condiciones de solamente eh, activación de la carga 1. Entonces voy a copiar esta parte nada más, ¿no? Entonces esto lo vamos a cerrar y vamos a hallar los voltajes solicitados, ¿no? Carga 1 operativa. Miren, como se trata de una carga en delta y balanceada,
rápidamente podemos hacer la transformación a estrella, ¿no? Nos quedaría lo siguiente. Vamos a tener todo entre 3. Y voy a colocar los inductores, ¿no? Para que se vea la diferencia. Y para mantener el orden voy a poner las 3 líneas. Acá bueno, me ha quedado poco espacio. RST, pues, secuencia positiva, y en el dibujo también tenemos esa orientación. RST. Los reactores son J7 en todos los casos. Y la impedancia equivalente en estrella va a ser la tercera parte de la impedancia en triángulo, ¿no? Es decir, es 36 entre 2 más J27, perdón, entre 3 más J27 entre 3, es decir, 12 más J9, ¿no? En los 3 casos. Ahora miren, como se trata de la primera carga, es balanceada, que se está transformando a estrella, y en el camino el- únicamente tenemos estos reactores. No podemos llamarle a este punto un N', ¿no? Aunque en realidad va a ser N porque la red es completamente balanceada, ¿no? Porque es completamente balanceada por las 3 impedancias y por los reactores J7. Entonces, mejor coloquemos N. En fin de cuentas, todo está balanceado. La impedancia de fase, como pueden percatarse, va a ser la misma. Voy a ponerle Z a fase. Va a ser igual a J7 más 12 más J9. 12 más J16 ohmios. La tensión de referencia, mientras leímos el enunciado ya habíamos mencionado cómo queda esa tensión, ¿no? La tensión de referencia, que es el voltaje Rn, es 380 entre raíz de 3, que es más o menos 220. 380 entre raíz de 3
ángulo cero. Y esta tensión es la de fase. De modo que podemos hallar las tres corrientes, ¿no? Voy a ponerle I sub R. Solamente habrá que hallar una y las otras dos van a estar desfasadas 120. I sub S e I sub T. Bien, entonces la corriente sub R va a quedar, solamente es un cociente. Esa corriente va a ser igual a 380 entre raíz de 3, ángulo 0, entre 12 más J16. Al tratarse de la primera corriente, esto sí lo vamos a hacer en la calculadora y las otras dos ya únicamente colocamos el resultado, porque se van a desfasar 120 grados, ¿no? 380 entre raíz de 3 ángulo 0. Ángulo 0, todo eso entre, era 12 más J16, ¿no? 12 más 16i, la i de acá. Vamos a quedarnos con la forma polar. 10,9697 y el ángulo es menos 53,13. Amperes. Y entonces tenemos una primera corriente. Ahora, el valor de un voltímetro, por ejemplo, ¿no? El voltímetro 1. Este voltímetro corresponde a la lectura de esa impedancia, ¿no? La que he marcado de rojo. R'S', que corresponde a la tensión de línea de una de las fases. Si tenemos la corriente de una fase y la impedancia de la fase, podemos hallar la tensión de fase en la carga, ¿no? Y esa la podemos multiplicar por la raíz de 3 para hallar precisamente la tensión en delta que corresponde a la carga 1. Vamos a hacer eso para dar una primera respuesta. Vamos a llamarle, bueno, acá está el nombre. Voy a mantener esta indicación, ¿no? R' dice en el gráfico original, ¿no? Entonces voy a poner acá R'. R', la otra es S', que estará justo acá, ¿no? Lo que es lo que se ha transformado. Y T' por acá al costado, ¿no?
Entonces, ese voltaje R'N va a estar acá, ¿no? R'N. Voltaje en estrella de la carga 1 por fase. Ese voltaje, como se está mencionando, va a ser igual a la impedancia, 12 más J9 por el valor de esta corriente I sub R le he llamado, ¿no? Que quede así. Diez punto noventa y seis noventa y siete menos 53.13. Ahí está. Ya, ese es el voltaje R'N, así como le he colocado en el gráfico. Ya está. Entonces, operando, esto ya voy a colocar el resultado de frente. Sale lo siguiente. Y acá sí lo voy a cortar a dos decimales porque ya es un paso previo a la respuesta de alguna de las preguntas, ¿no? 164.55, ángulo menos 16.26 voltios. Bien, ese es el voltaje R'N. Y nos piden el voltaje que mide el instrumento B sub 1, que es el voltímetro 1. Y como es de conocimiento, los voltímetros miden los valores eficaces, ¿no? Los voltímetros de bobina móvil. Como hemos trabajado con valores eficaces, solamente queda multiplicar el módulo de este voltaje R'N por raíz de 3 para regresarlo a la forma delta. El voltaje B1 corresponde a la tensión de línea de la fase calculada, ¿no? Por lo tanto, el voltímetro 1 va a ser igual a raíz de 3 por este valor, 164.55. Y aquí vamos a tener una primera respuesta. Eso sale 285.008. 285 voltios. Y acá hay un primer resultado. El, Ingeniero, ahí también se podría intuir el ángulo, ¿no? Más 30, ¿no? ¿Dónde? ¿En el voltaje 1? Mejor el voltaje 1. O porque pasa de Ah, no, este. lo que pasa es que como nos piden la lectura del voltímetro, el voltímetro Sí, nos da solamente el módulo, nada más. Ujú. pero estaría bien ponerlo, o porque pasa de estrella a delta, no cambia la cosa, cambia el ángulo. Sí, Porque en una cambia. estrella nada más, así cambia. En una estrella Sí. el ángulo Claro, me parece. la tensión de línea está desfasada más 30 grados respecto a la tensión de fase.
Si Ajá, más está por 30 acá. pues. Ajá. Sí, 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 más sí, 30. Sí, sí recuerdo, ¿no? sí, sí, seguro, seguro. Bien. Eso es lo único que cambiaría, ¿no? Ahí. Bien, entonces tenemos, a partir de este voltaje, tomando lo que acaba de mencionar su, su compañero, vamos a colocar las tensiones de línea para la carga 1, ¿no? Las tensiones de línea para la carga 1. Ese primer voltaje V sub 1, bueno, en realidad los módulos van a ser iguales, ¿no? Va a ser 285, y como la secuencia positiva y la referencia es Rn, el primer voltaje va a ser el voltaje Rs, ¿no? Secuencia RST. El módulo, ya bueno, ya se multiplicó por raíz de 3, ¿no? Va a salir 285. Y acá vamos a colocar justamente lo señalado, ¿no? La tensión de línea está desfasada más 30 grados respecto a la de fase. Entonces es menos 16,26 más 30. Y aquí vamos a tener una primera tensión de línea, 285, y eso sale, a ver, 13,74. Las otras dos tensiones van a estar desfasadas 120. Y vamos a mantener la secuencia positiva, ¿no? RS, ST será la siguiente. Para que no se confundan, y vamos a mantener la convención que se ha propuesto en el gráfico original, es decir, R', S', T', y lo que he puesto acá de color verde, ¿no? Son estas tensiones, ¿no? La de las cargas nada más, ¿no? R', S', tensión S', T', va a ser 285, y el argumento primario menos 120. Es decir, 13,74 menos 120, ¿no? Secuencia positiva, sale menos 106,26. Y de ahí sigue TR, prima. Es 13,74 menos 240, o 13,74 más 120. Da lo mismo. Entonces 285 y 133,74. Bien, entonces ya podemos calcular las corrientes que se tienen en en cada uno de los lados de la conexión delta. ¿Por qué quiero determinar, por ejemplo, ¿no? Vamos a llamarle de alguna forma. Como es RCT, vamos a ponerle acá I sub A, I sub B e I sub C, ¿no?
¿Por qué quiero hallar estas tres corrientes? Para determinar el valor del voltaje V2, ¿no? El voltaje del voltímetro 2 implica la caída de tensión que hay en el reactor J7, que es una corriente, y aparte, esta va a ser una subida de tensión en el reactor J27 debido a la corriente sub C. Son corrientes diferentes, ¿no? Por acá hay una corriente sub R', que así la he llamado, que va a generar acá una caída de tensión, ¿no? Mientras que la corriente sub C en el reactor J27 lo va a polarizar de esta manera. Y el voltímetro 2 abarca a ambas, ¿no? Y entonces yo tengo que considerar este voltaje, este de acá. Entonces, necesariamente hay que hallar las corrientes dentro de la conexión delta, ¿no? No queda de otra. Pero como ya hemos determinado el voltaje en cada lado de la conexión delta, simplemente lo vamos a dividir entre la impedancia, que es única, ¿no? 36 más J27, y vamos a obtener las corrientes. Profesor, Sí, dígame. ¿por qué en el voltaje TR le considero como el ángulo mayor, o sea, el 133,74 grados? A ver, ¿en cuál, perdón? O sea, en el último cálculo, en lo último que hemos Ah, hallado ya, el ya. voltaje TR, ¿por qué lo considero ese como el mayor? Ajá. Sí, lo que pasa es que entre estos dos hay menos 120. Y entre el segundo y el tercero hay menos 120, ¿no? Que da como resultado que entre el primero y el tercero sean menos 240. Pero esto es lo mismo, es equivalente a sumarle 120 al primero. Es lo mismo. Porque si usted dibuja el fasor 285, lo voy a poner así en pequeño, ¿no? El primero, ¿no? 285, 13,74 menos 240 sale menos 226,26, ¿no? Ya, menos 226,26. Y en sentido negativo, que es este de acá, resulta que ese vector va a estar por acá, ¿no? Aquí. Este valor es menos 226,26. Y es el voltaje TR, ¿no? O T'R'. Que es lo mismo que si colocáramos el valor positivo, ¿no? Que va a ser el 360 menos esto, ¿no? Es por ese motivo. Ah, ya, ok, profesor. Ujú. Sí, pueden trabajarlo de las dos formas. Yo sugiero que a uno le resten 120 y al otro le sumen 120. Más rápido, me parece. Ya está. Bien, entonces las corrientes internas en la carga las vamos a obtener ya de manera directa. La corriente sub A va a ser igual al voltaje R'S' entre todo el lado del delta, ¿no? 36 más J27. Tenemos todo y eso da como resultado
6.33, ángulo menos 23.13. Y acá repetimos el concepto, ¿no? Como se trata de una carga balanceada y estamos manteniendo el orden de la secuencia positiva, las tres corrientes IA, IB e IC van a tener el mismo módulo, pero van a estar desfasadas 120. Entonces, en la primera le voy a restar 120, 6.33, eso sale menos 143.13, ¿no? Y a la segunda le puedo restar 240 o le sumo 120, ¿no? Cualquiera de las dos. Va a salir 6.33. A ver, 120 menos 23.13. 96.87. Esta es la importancia de trabajar de manera secuencial, porque basta que determinen un valor para que las otras salgan por añadidura, únicamente desfasadas. Bien, entonces ya podemos ir dando respuesta a lo que nos piden para el voltímetro 2, ¿no? Lectura de voltímetro 2. Está colocado para medir lo siguiente, o el valor eficaz, ¿no? El módulo de lo siguiente, ¿no? Ese voltaje 2 lo voy a colocar como fasor, ¿no? Solamente para que se entienda la idea, ¿no? Acá está, ¿no? Manteniendo la polaridad más o menos. Va a ser J7 por IR'. J7 por IR'. Menos, ponerme por acá. Vemos ustedes, más o menos de arriba hacia abajo, ¿no? Más o menos, sigan con la lupa. Y acá hay una subida de tensión, ¿no? Porque la corriente sub C viene de T hacia R para cerrar la secuencia positiva. De modo que acá hay una subida de tensión negativa, ¿no? Será menos J27 por la corriente sub C. Por I sub C. Ya tenemos todo, ¿no? Y R' está acá arriba. O IR le llamé. Ah, IR le llamé, ¿no? Sí, en ningún momento le puse IR'. Pero bueno, vamos a ponerle. Vamos a quitarle eso. Esta corriente, ¿no? Claro, es la corriente que pasa por reactor y se dirige hacia la carga. Ya está. Entonces es J7 o 7 ángulo 90 por, y la corriente está arriba, no era 10 punto y algo, ¿no? 10.9697
ángulo menos 53, ¿no? Sí, menos 53,13. Menos, y acá vamos a tener 27, ángulo 90, por la corriente SUSEP que la tengo acá al costado, ¿no? Ahí está. Eso resulta, ese voltaje 2, resulta ser 240,49 y el ángulo es 16,06. Y de acá nos quedamos con el módulo nada más, ¿no? Porque es lo que ve el instrumento. Voltios. Ya está la respuesta a la parte A. ¿Y no está bien ese cálculo? Porque a mí me sale otro valor. ¿Cuánto le sale? De repente me... 180 o 187 de valor eficaz. 187, a ver, es Ahora voy a calcular otra vez. J7, 7 al ángulo 90 por esto. A ver, chequenlo, por si acaso. Sí, acá tengo el resultado, acá sale, ¿eh? Mire, por si acaso. Acá está la operación. Sí, está bien lo colocado, 240,4948. Y el ángulo es 16, prácticamente 0,06. De repente ahí operando se ha puesto algún valor diferente, ¿no? Bien, vamos a la parte C, ¿no? Para que vean cómo se trabaja cuando hay una monofásica. El, ¿Cómo va a quedar el esquema? Recuerden que en la parte C únicamente están cerrados D1 y D3. Entonces este se va.
Y la carga 4 todavía no está operativa. Ya, eso es lo que queda. En algunos casos, me refiero a exámenes, no se dibuja así la carga monofásica tan evidente, ¿no? A veces se les coloca de otra forma, ¿no? Es como si se hubiera colocado esa carga 3 así, ¿no? Voy a poner una impedancia, ¿no? Está entre R y S, ¿no? Es como que le hubieran colocado la impedancia así, ¿no? Entre fases, ¿no? Sí, impedancia 3 creo que era, ¿no? El enunciado, ¿no? Es como que lo hubieran colocado así. Así no es tan evidente la forma de trabajar. Lo que ustedes dirán, ya, ¿qué hacemos con esa cara que está entre líneas, ¿no? ¿Qué aplicamos? Estrella, triángulo. No, ninguna de esas cosas, ¿no? Si es que por ahí se les plantea un problema con una carga de esta manera, tienen que dibujarla como estaba al principio. ¿Por qué? Para que puedan identificar las corrientes. ¿Por qué? Porque por acá, al estar cerrado todo, todo está cerrado. Por ejemplo, para la carga 1, tendremos también sus corrientes de línea, ¿no? Habrá su corriente de línea. Será la corriente I sub R, I sub S e I sub T. Tendrá sus tres corrientes y ojo que las condiciones de la carga 1 no están cambiando, ¿no? Se mantienen los reactores J7, se mantiene la tensión de alimentación, de modo que las tres corrientes IR, IS y T no van a cambiar. Por más cargas que yo le conecte en paralelo, no va a cambiar las corrientes de la carga 1. Lo que va a cambiar es la corriente total, ¿no? Al ingreso. Entonces, como las condiciones de la carga 1 no cambian, sus corrientes de línea van a ser iguales que la parte A, ¿no? Con eso tenemos un buen avance porque no hay que estar calculando de nuevo las corrientes para la carga 1. Ya esas tres corrientes ya las tenemos. Ahora, lo que sí va a cambiar es la corriente que ingresa.
tendremos una corriente I sub R, I sub R2 voy a ponerle, ¿eh? I sub R I, ¿ya? De ingreso. De la misma manera con la corriente I sub S de ingreso. Y la corriente en la fase T. Esas se van a cambiar, ¿no? Porque le estoy agregando una carga al sistema. ¿De qué depende el cambio? De las corrientes de la carga 3. Ahora, la carga 3, como están apreciando, está conectada a las fases R y S. Entonces, por cada una de ellas habrá una corriente. Si bien es cierto, como se trata de una carga monofásica, la corriente que viene de una línea va a entrar a la otra, ¿no? Pero coloquemos la nomenclatura de manera similar a lo que se hace para las cargas trifásicas, solamente para que vean ustedes la diferencia. Vamos a llamarle I sub R para la carga 3. Y manteniendo la convención, I sub S para la carga 3. Dada la naturaleza monofásica, la corriente de R va a ser el opuesto de la corriente S. O al revés, ¿no? La corriente I sub S3 va a ser igual a menos la corriente I sub R3. Eso lo voy a colocar acá. Dada la naturaleza monofásica de dicha carga, entonces la corriente I sub S3 va a ser igual a menos la corriente I sub R3. O al revés, ustedes lo pueden trabajar de cualquier forma. Bien, entonces solamente queda por hallar cuánto vale esa corriente, ¿no? Y tenemos una carga entre un par de líneas, ¿no? Entonces, esa corriente I sub R3, ¿no? Vamos a llamarles I sub R para mantener la secuencia de las tensiones. Va a ser igual a la tensión RS. ¿Por qué RS? ¿No? Porque la carga está entre R y S. Entre la impedancia que se trata, que es 50 con el ángulo 36,87. Y la tensión entre líneas la tengo por arriba. No, la tensión es 380, ¿no? 380. Como la referencia era la tensión Rn, la tensión de línea está desfasada más 30 grados respecto a la tensión de fase. Es decir, que acá tiene que haber 30 grados positivos entre esta de acá, esta impedancia.
Yo solamente voy a operar 380 entre 50. Eso sale 7.6. Entonces la corriente R3 es 7.6 y el ángulo es 66.87. Y entonces la corriente S3 la podemos trabajar como el negativo de esto, o le cambiamos el ángulo. Se puede trabajar de cualquier forma. Por facilidad voy a ponerle el signo menos adelante nada más. Amperios. Para la parte C, nos piden la lectura de los vatímetros, ¿no? Entonces hay que hallar la corriente I sub R que ingresa y la corriente I sub S que ingresa. Corrientes que ingresan. Esa corriente que ingresa es igual a la corriente R de la carga 1. Este IR, ¿no? 10.9697, ángulo menos 53.13. Esta de acá, ¿no? Más la que acabamos de obtener recién. Y la corriente que ingresa por la fase S va a ser igual a la corriente IS, que tiene el mismo módulo. Bueno, es menos 120, ¿no? Es esta misma corriente menos 120 grados. 173. Más la corriente IS3. Te lo voy a poner menos, ¿no? Más, menos y 7.6, ángulo 66. Esto sé que lo voy a poner en la calculadora, ¿no? 10.96, ángulo 53, más 7.6, ángulo 66.87. 9.7327 y el ángulo es menos 10.57. Y la otra es, bueno, hay que cambiarle los ángulos, ¿no?
16.16. Ángulo menos 149.11. Bien. Con esto ya vamos a hallar la lectura de los batímetros. El P sub 1 es la parte real. Y acá ya colocamos de frente lo que hay que multiplicar, ¿no? Para el caso del batímetro 1 es la tensión RS, que es 380 ángulo menos 30, ángulo 30, perdón, por la conjugada de la primera corriente, ¿no? Es decir, esto pero con el valor positivo del ángulo. Y para el caso de la potencia del batímetro 2, algo similar, ¿no? La parte real del voltaje ST. El voltaje ST que va a ser 380. Y acá hay que restarle menos 120 grados, ¿no? Por la segunda corriente, pero en conjugada. Y entonces esto hay que operarlo, esto sí no tengo el resultado a la mano. Rápidamente, ¿eh? Nos quedamos con la parte real, 2809.36 watts. Y el otro, 3152.63. Ya, y acá están las lecturas de los batímetros. Vayan revisándolo, por favor. Igual, eh, a ver, por acá han escrito algo, ¿no? La potencia primera, a ver. RT, ¿no? Tiene razón. Es la potencia, el voltaje RT. Sí. Por acá hay que ver el ángulo.
O los escribimos, ¿no? Vamos a escribir los voltajes. Los tres son 380, ¿no? Y acá este es 30, adelantado. El otro es menos 90. Y el otro es 30 más 120, ¿no? 150. Entonces lo que queremos es el voltaje RT, en este orden, ¿no? RT. Si tenemos acá en el diagrama el ángulo 150, este es el voltaje TR. Y queremos justamente el contrario, ¿no? 750 es 30. Y el voltaje RT, acá sería menos 30, ¿no? Ese está bien. Entonces acá hay que cambiarle. Y acá el del batímetro 2 es ST. Este sí está bien, ¿no? Y entonces es menos 30. Vamos a cambiar eso. Tres mil cuatrocientos ochenta y siete. A ver. Ya. 3487, ¿no? Ya. Ujú. Está bien, está bien. Está bien la observación, ¿no? Voy a, voy a ir haciendo presentaciones de la pizarra por partes para que le puedan ir tomando capturas e igual, al mismo tiempo pueden ir formulando las preguntas y en un momento las leo. Empezamos por esta parte. Ya, acá me estoy dando cuenta de un pequeño error. Y ustedes ya cuando practiquen lo cambian, por favor. Es acá, he copiado mal, ¿no? Estos tres que estoy marcando. ¿Ya?
el ángulo es positivo. Ahorita que estoy revisando, ahí está ese error, ¿no? Entonces ya ustedes, cuando practican ahí lo corrigen. Bien, voy a ver si me ha escrito, ¿no? ¿Tienen alguna otra pregunta? Quiero darle un alcance adicional para cuando tengan datos de motores. ¿Preguntas? Sí, dígame, Suiza. Profesor, disculpe, no lo escuché. ¿Está permitido usar lacto en el examen? Sí, sí, para herramienta matemática nada más. Ah, ya, pues. Ujú. Miren, ya para terminar, puede que les venga como carga la información de algún motor, ¿no? El examen puede ser como las preguntas de hoy. Sí, pues por ahí van, ¿no? Van por ahí, ¿no? Tienen el mismo nivel. Miren, cuando ustedes tienen cargas de motores, suponga que les dan el dato de que tienen una red, ¿no? Y tiene n cargas, ¿no? Y hay un motor ahí que está conectado. Dependiendo de la pregunta, les van a decir si el motor está conectado en estrella o en triángulo, pero en otros casos no. Cuando no le dicen eso es porque no hace falta saber ese dato. Únicamente se requieren las corrientes. La corriente. Voy a ponerle ABC. Las corrientes ABC y como dato les pueden dar la potencia, ¿no? Por poner cualquier valor, ¿no? 20 HP, el factor de potencia, ¿no? 0.8, ¿no? Por dar algo. La eficiencia, 0.95 y el porcentaje de carga. Estoy poniendo valores usuales con los que hemos trabajado, ¿no? Eh, que trabaje al 80%. Con estos datos ustedes pueden hallar la potencia, las dos potencias, ¿no? La potencia reactiva y la potencia real, en primer lugar, y luego la potencia reactiva. Con estos datos será 746 por 20 por el porcentaje de carga que es 0,8 entre la eficiencia, 0,95. Por ejemplo, vamos a tener este valor. Sale 12.564.21 watts.
A este factor de potencia, ustedes le sacan el arco coseno y sale 36,86. Y entonces ustedes tienen su triángulo, ¿no? PQS. Phi. Por ejemplo, o de frente, ¿no? Bueno, si les piden la potencia reactiva, ustedes ya saben que es P por tangente del ángulo. Pero como necesitamos hallar la corriente, porque seguramente se va a trabajar con algún instrumento de medición, entonces el coseno del ángulo es igual a P entre la potencia aparente, ¿no? Y la potencia aparente entonces va a ser igual a 12.564,21 entre 0,8, ¿no? 15.705,26 volamperes. Y supongan de que la tensión de línea tenga un valor convencional, ¿no? Que sea 380, ¿no? Entonces lo que se requiere más que todo es la corriente de línea. Y recuerden ustedes de que para el caso de la potencia trifásica, tienen todo ya, de modo que se puede hallar la corriente de línea. La información que se brinde para los motores netamente es para determinar esta corriente de línea. Como le dije hace un momento, ¿no? Dependiendo de lo que se pida, se les va a indicar cuál es el tipo de conexión. Entonces, teniendo una tensión de referencia, pueden hallar la corriente de línea de manera fasorial. Y con eso se puede trabajar ya. Ya, para eso sirven estos datos. Pues la otra vez me preguntaron ahí en el aula. Ingeniero, pero ahí hay el corriente de línea, pero magnitud. Sí, sí. Si le dan el dato del tipo de conexión y dependiendo de la tensión de referencia que tengan, pueden hallar ya las corrientes como fasores. Faltaría dato, ¿no? Ahí. Sí, claro, acá no, acá faltan datos, ¿no? Como le digo, depende del tipo de conexión y de la referencia que ustedes tengan, ¿no? Bien, recuerden que ya lo voy a dejar un momento para que le puedan tomar alguna captura, ¿no? Bien, miren, hasta el momento ya no creo que haya mayor novedad. No hay ningún anuncio de paro oficial, entonces no, mañana las cosas deberían darse de manera normal, ¿no? Son 4 preguntas de 5 puntos cada una. Y para dar respuesta a lo que están colocando aquí en el chat. Son 4 preguntas de circuitos balanceados y desbalanceados. Antes de responder a la última pregunta, el 6 en punto empieza el examen, ¿eh? Entonces tienen que estar antes. Minutos antes de las 6 yo reparto los cuadernillos y 6 en punto las preguntas, ¿no? Dice, cuando la fuente trifásica no se especifica cómo está conectado, ¿qué asumimos? ¿Estrella o triángulo? Estrella, porque la generación se da en estrella, ¿no?
Las conexiones delta para suministros más que todo corresponden a cuando una instalación está conectada de una subestación, donde no hay un transformador. ¿Ya? Entonces asumen conexión estrella. ¿A qué hora inicia? A las 6? Está programado de 6 a 8. Eso es lo que está ahí también en el comunicado de estadística. Bien, si no hay más preguntas, entonces nos vemos mañana ahí en el aula, ¿eh? Ya a las 6, antes de las 6. Que tenga buenas noches.